Quiero iniciar este mensaje con una pregunta para que usted se la haga usted mismo. Y es la siguiente: ¿qué era usted hace 15 años? Retroceda el cassette. 15 años, año 2010. Yo era un niño. Casi ni me acuerdo en el 2010. No, en 2010 yo estaba aquí en Granada ya, empezando el ministerio, como un añito de ministerio. ¿Qué era usted hace 15 años? ¿Dónde estaba? Piense. Es más, coméntele a su hermano. No, yo estaba en la cana. No, yo estaba en el mundo. Vivía sin Dios y sin ley. No, estaba enfermo, ¿Cómo estaba usted hace 15 años? ¿Estaba en Cristo o no estaba en Cristo? ¿Qué hacía usted hace 15 años? Unos dirán, no, yo era empleado, era por la misericordia de Dios, vivo de la renta. ¿Qué hacía usted hace 15 años? Algunos recuerdan el año 2010 con melancolía y dicen, ay, todo tiempo pasado fue mejor, no tenía todas estas cargas, no tendría todas estas deudas. 15 años atrás. ¿Se ha dado cuenta usted que hay personas que hace 15 años estaban en el mismo lugar y hoy están igual? ¿Es usted una persona así? Primer consejo: debes progresar. Amén. ¿Se ha dado cuenta que hay personas que, al igual que hace 15 años, todavía siguen tratando de alcanzar los mismos sueños? ¿Siguen pensando en lo mismo? Es más, tienen los mismos problemas. Es más, ponen las mismas excusas. Y peor todavía, practican los mismos pecados. Eso es triste, ¿no? No ha cambiado la forma de vivir, no ha cambiado la forma de pensar, son los mismos con las mismas. Es verdad, todos queremos progresar en la vida, ¿sí o no? Si usted ve que de 15 años para acá usted ha progresado, dele gracias a Dios. Dios quiere que progresemos en el área material. Si usted ve que en 15 años no tenía nada y hoy tiene algo, dele gloria a Dios, ha progresado. Dios quiere que nosotros progresemos en el área profesional. No, hace 15 años no había sacado mi carrera, ahora sí. No, hace 15 años no había terminado el bachillerato, ya lo tengo. Dios quiere que nosotros progresemos aún en el área intelectual. Pero hay un área en la que definitivamente, no sé tú, pero yo sí que quiero progresar, y es en mi área espiritual. Amén, amén. ¿Cuántos anhelan progresar espiritualmente? Solo 4. ¿Cuántos anhelan progresar espiritualmente? Amén. Esa es un área en la que todos nosotros deberíamos estar progresando y deberíamos anhelar todos los días progresar, más que en lo material, en lo familiar, en lo intelectual, en lo financiero. Pero en algunos parece que no es nada importante, porque no progresan. Y creo que el área espiritual es la más importante. A mí me enseñaron que el ser humano es un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. No al revés. Cuerpo, alma, espíritu. No. Espíritu, alma y cuerpo. Y en eso nos asemejamos a Dios, porque Dios es espíritu. Dígale a su hermano ahí, anímelo. Mírelo bien y dígale: debemos progresar espiritualmente. Debemos progresar espiritualmente. Amén, amén. Y hay un texto en la palabra de Dios, una carta que escribió el apóstol Pablo a una iglesia en una ciudad pequeñita
llamada Colosas. Es la carta a los colosenses, epístola a los colosenses, donde él detectó que estos cristianos no estaban progresando espiritualmente. Al contrario, estaban empezando a menguar en su fe, estaban empezando como a mirar qué otra doctrina, religión o corriente espiritual ellos acogían. ¿Por qué? Porque Colosas estaba siendo víctima de algo llamado dualidad, porque había muchas tendencias espirituales. Entonces estaba Cristo, pero también estaban los judíos, pero también estaban los gnósticos. Entonces ellos estaban ahí en un dualismo que no sabían qué creer. Seguramente si se iban detrás de esos falsos dioses, no iban a progresar, sino al contrario, iban a terminar destruidos. Y les describe esta carta a los colosenses. Ubíquese por favor en Colosenses capítulo número 2, versículo número 6, y vamos a leer hasta el 15. Y a través de estos versículos, en esta mañana, aprenderemos 3 claves para progresar espiritualmente. Creo que este mensaje es para usted. Si usted cree que es para usted, diga amén, gloria a Dios. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola, ¿en dónde? En la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén y amén. Vamos a progresar espiritualmente. Amén, hermanos. Vamos a progresar espiritualmente. En primer lugar, para progresar espiritualmente, debemos permanecer en Cristo. Para progresar espiritualmente debemos permanecer en Cristo. Dice el versículo 6 y 7, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Pregunta para los que son cristianos: ¿cómo recibió usted a Cristo? Ay, pastor, es que eso fue un día soleado, dicen las damas. El sol brillaba, los pajaritos volaban y fue en un culto y fue en una reunión y todo esto. No te estoy preguntando la forma en que lo recibiste, sino cómo lo recibiste. ¿Recibiste al Señor Jesucristo? ¿Lo viste ese día que lo recibiste? No. ¿A través de algo? ¿Por medio de qué? De la fe. De la fe. Si usted quiere progresar espiritualmente, debe entender que todo en Dios es por fe, no por vista. ¿Está de acuerdo?
es por fe y no por vista. Por eso el versículo 6 dice, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, o sea, por la fe, anden en Él. ¿Cómo se puede andar en Cristo y progresar? Por la fe. ¿Cuántos tienen fe? Una persona que no permanece en Cristo es una persona que ha perdido la fe. ¿La fe en quién? Pues en Él, que es en quien hay que tener fe. ¿Está entendiendo? ¿Estamos aquí? Hay que permanecer en Cristo. Escuche esto. Si empezamos con Cristo, debemos terminar en Cristo. ¿Sí o no? Si empezamos con fe, debemos permanecer en la fe. Nada menos que eso. Obviamente si queremos progresar. Y el versículo número 7 usa cuatro figuras para enseñarnos la forma de permanecer. Cuatro figuras. ¿Cuáles son? Dice el 7, la primera palabra, arraigados. Ese es un término de agricultura que se maneja muy bien en esta región, ¿cierto? ¿Qué hacen las raíces en un cultivo? Sostener la mata, digámoslo así. Pero además, ellas extraen el alimento de la tierra y de los nutrientes que hay ahí para que el árbol pueda crecer. Un árbol sin raíz, ¿qué le va a pasar? ¿Va a permanecer? ¿Va a progresar? No, es que ese cultivo no progresó. Va el ingeniero y mira, no, es que eso, las raíces están muy ahí, pues mire las raíces ahí, ¿qué hacen? A través de medios químicos hacen que ese cultivo, llámese como se llama, yuca, plátano, el que sea, agarre más raíces. ¿Para qué? Para que pueda crecer. Ese es el primer simbolismo. Si nosotros queremos prosperar espiritualmente, progresar, no debemos ser árboles sin raíces, que van de un lado hacia el otro, ahí arrastrados por cualquier viento de doctrina. Si esta es la iglesia donde Dios le puso a usted, por favor y por su bien, eche raíces, crezca y dé fruto. Amén. Deje de andar de iglesia en iglesia por una cosa, por la otra. Si es aquí, amén, hasta el final. Dígale que esté a su lado, arraigados. Arraigados. No arrastrados, arraigados. Arraigados. Pero aparece una frase que quiero que usted memorice y apunte. Una vez que hemos echado raíces en Cristo, no hay necesidad de cambiar de tierra. Una vez que hemos echado raíces en Cristo, no hay necesidad de cambiar de tierra. No, es que Cristo ya como que no. Voy a buscar a Gregorio. Y ahora que lo canonizaron esta semana, ahora no es Gregorio, José Gregorio Hernández, no, ahora es San Gregorio para los católicos, para el mundo católico. Si usted echó raíces en Cristo, usted no tiene que hacer nada, o si tiene que hacer algo, reprender ese demonio, porque eso no es ningún santo, es un demonio disfrazado de ángel de luz. Amén, hermanos. Uy, paz, pero ¿por qué dice eso? Yo sé por qué digo eso. Y algunos acá también saben que es así. Segunda figura, un edificio. Porque el versículo 7 dice arraigados, pero también dice sobreedificados. Fíjese lo importante de cada palabra. Ahí no dice edificados en él, dice sobreedificados. Los que están acá y son constructores saben que una cosa es edificar y otra cosa es sobreedificar. Edificar es construir un piso, digámoslo así. Sobreedificar es construir sobre el primer piso, el segundo, el tercero y más. ¿Por qué la palabra nos dice que debemos ser sobreedificados? Significa crecer sobre un fundamento. ¿Cuál es ese fundamento? ¿Quién es la roca sobre la cual se edifica la iglesia? La roca es Cristo, amén. Si quiere progresar espiritualmente, usted debe permanecer en Cristo, nada más.
en ese fundamento, en los evangelios, en las enseñanzas de Jesús, en lo que Él dijo, en las bienaventuranzas, en las parábolas, aún en los eventos futuros, debes estar ahí edificado en eso, nada más. ¿Estamos? ¿Estamos entendiendo? Edificar significa desarrollar. Hay algunos que se quedaron espiritualmente con un piso, cuando ya deberían ser tremendo rascacielos, tremendo edificio. Tercer figura. Dice el versículo 7, arraigados, sobreedificados, confirmados en la fe, como han sido enseñados. Esto me habla de una escuela. Si usted quiere permanecer, considérese un árbol, considérese un edificio y vaya a la escuela. ¿Cuál escuela? ¿A la escuela de qué? De la palabra de Dios. Esta es la escuela. ¿Qué hace la palabra de Dios en un creyente? Lo ayuda a progresar, lo ayuda a permanecer, lo ayuda a defenderse contra los ataques del diablo, de la corriente de este mundo y de la carne. La palabra de Dios lo edifica, le ayuda a permanecer firme. La palabra de Dios nos protege frente a las falsas doctrinas, falsas enseñanzas que sabemos que aún en nuestra ciudad ya hay. Falsas enseñanzas como cuáles. Por ahí hay quienes predican raíces hebreas. Ojo con eso. Ojo con eso. Donde usted tiene que celebrar el Shabbat, donde no le dicen Jesús sino Yeshua HaMashiach, donde tiene que hacer ciertos ritos también judíos, incluso hasta la circuncisión. Los hombres apenas hacen ¡ay! Ojo con eso. No. Por allá no. Pero ¿por qué las personas resultan en esos rollos? Porque son creyentes que aunque se congregan, juiciosos, no hacen un estudio bíblico, no hacen escuelas, no profundizan en la fe, no estudian la palabra de Dios, estudian cualquier otro tipo de cosas, pero la palabra de Dios no. Escuche esto. A Satanás se le hace difícil engañar a un creyente que conoce la Biblia. Es difícil que lo engañe. Pero un creyente que no conoce la Biblia es presa fácil del enemigo. Y si lo vemos de aquí a 5 años o 1 año, va a estar no progresando, sino lejos del Señor. Espiritualmente muerto. ¿Por qué? Porque no se tomó el trabajo y el deleite de estudiar la palabra. Dígale con autoridad a su hermano que está ahí, estudie la Biblia, hermano. Estudie la Biblia. Tristemente algunos ni la tienen. Estudie la Biblia. Ay, no, es que me vuelvo loco. Si me pongo a estudiar la Biblia me vuelvo loco. Sí, ¿sabe que sí? Porque el Evangelio, dice la misma palabra, es locura. Es locura. Así que si nos volvemos locos, pues nos volvemos locos. Es por amor al que escribió este hermoso libro, que es nuestro Señor. Esta carta de amor es para leerla, es para estudiarla, es para sacarle el jugo, es para disfrutarla, porque es nuestro manual de instrucciones. ¿Cuántos alaban a Dios por la palabra? Amén, amén. Es viva y eficaz. Pero por favor, estúdiela. Estúdiala. Una cuarta figura, un río. Dice la última parte de este versículo, abundando en acciones de gracias. Si usted quiere permanecer en Cristo y progresar, sea como un río en gratitud a Dios. ¿A qué me refiero? Abundar en este versículo da la idea de un río desbordándose. No como los cañitos de aquí de Granada que usted hace clavados y se mata.
¿Cómo es usted en cuanto a darle gracias a Dios? ¿Un río o un caño? Escuche bien esto, mírelo allí en la pantalla. Muchos de nosotros no estamos progresando porque nuestra vida es un riachuelo en lugar de un río caudaloso. ¿En qué sentido? En el sentido de la gratitud. Una persona agradecida con Dios, ¿Dios qué produce en esa persona? Crecimiento. Una persona que no pierde la capacidad de la sorpresa, de la admiración, del wow, Señor, abrí los ojos hoy. Gracias, Señor, me pagaron el sueldo. Uy, qué bueno, puedo estrenar. Aún, Señor, gracias porque estoy aquí en la iglesia. Aún eso. Pero alguien que en lugar de la gratitud usa la queja, jamás va a progresar espiritualmente. ¿Sabe por qué? Porque el lenguaje del infierno es la queja, mientras que el lenguaje del cielo es la gratitud. ¿Cuál lenguaje usas tú? ¿Qué lenguaje estás usando? ¿Eres un río de gratitud o de queja? ¿Eres un riachuelo de queja y un río de gratitud? Debería ser así. ¿O será al contrario? ¿Eres un riachuelo de gratitud y un mar de quejas? Así no vas a progresar. 4 figuras que nos ayudan a permanecer en Cristo. Un creyente que progresa está como arraigado, está como sobreedificándose, está como estudiando y está como más agradeciéndole a Dios. ¿Hay alguien agradecido con Dios en esta mañana por todo lo bueno que Él ha sido? Dele un aplauso al Señor. Eso te va a ayudar a permanecer en Cristo. Número 2, para progresar espiritualmente, debemos evitar los peligros. Hay peligros que están por ahí que no nos dejan crecer espiritualmente. No me refiero a los peligros que hay en la calle para todo ciudadano, que la delincuencia, que la drogadicción, que tal, no. Me refiero a cosas más profundas. Mire lo que dice el versículo 8. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mirad, que nadie os engañe. Dígale a su hermano que está ahí, ojo pelado, ojo peladito, ojo peladitos. Que nadie nos engañe. Y usted dirá, a mí no me la hacen. ¿Qué me van a engañar? Sí, ¿cómo no? ¿Los cristianos podemos ser engañados? Y fácil. ¿A través de qué? Le dijo Pablo a los de Colosas. A través de filosofías, de sutilezas que son huecas, o sea, unas bobadas pero bien dichas. Según las tradiciones de los hombres, tradiciones también nos pueden traer engaño. Conforme a las costumbres del mundo, rudimentos, costumbres del mundo y no según Cristo. Si hay algo que nos impide progresar y crecer espiritualmente es el engaño. Eso no nos deja crecer. El engaño es un gran peligro y usa la sutileza para que muchos cristianos no progresen en su espiritualidad. Hay filosofías muy raras. De hecho, hemos tenido algunos pseudofilósofos en medio de la congregación. Y lo malo de la filosofía es que mal entendida lleva a la gente al ateísmo. Entiéndase ateísmo como el no creer en Dios. Entonces hay que tener cuidado con eso. Deje tanta filosofía y más bien
métasele a la bibliología, más bien. Ojo, porque las filosofías nos pueden secar, las filosofías nos pueden matar espiritualmente y no va a haber progreso. Si usted se pone a ponerle mucho cuidado a la filosofía, son materias de colegio, sí. Si usted se pone a tomar eso como muy en serio, en un año, 2 o 3 o 5, usted está lejos de la iglesia y lejos de Dios. Pero también se nos habla de huecas sutilezas, bobadas sutiles, a través de las cuales podemos ser engañados. ¿Sabe alguna? Se lo dije hace 8 días. Dios sí, iglesia no. Te vas a morir. ¿Ha visto usted que funcione un cuerpo sin cabeza? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Debemos congregarnos, animarnos los unos a los otros, con una cabeza bien puesta. ¿Cuál es? Cristo el Señor. Él es la cabeza. Pero esas sutilezas han llevado a muchos, muchísimos cristianos convertidos a quedarse lejos de la congregación. Escuche bien esto, mírelo allí. Los falsos maestros no salen a rescatar a los perdidos, sino a secuestrar a los convertidos. Ojo, hay peligro de que usted lo secuestre. Y no es por lo que usted tenga en la cuenta o las propiedades. No, de pronto no tenemos ni en qué caernos muertos. Pero espiritualmente somos un blanco muy valioso para los falsos maestros. Ellos no salen a evangelizar. Ellos llegan a las iglesias o a los cristianos o a los que saben que se congregan en algún lugar con cosas raras, y como saben que ojos que no leen, con razón que no entienden, entonces llegan con sus falsas enseñanzas y secuestran a los convertidos y se los llevan. Dígale al que está a su lado, por favor, y despiértelo, dígale que no le pase a usted eso. Que nadie te engañe. Sutilezas huecas. Sutilezas huecas. ¿Como cuál otra? No, es que la vida espiritual es una cosa y los negocios son otra cosa. Dicen los gringos, business are business. No, señores, ¿quién les dijo a ustedes que la vida espiritual de un cristiano va aparte de su testimonio, de sus negocios, de su comportamiento, de sus relaciones? No, señores, lo uno va con lo otro. Amén. Pero el que es débil, el que es superficial, el que no lee, el que no entiende, ¿qué va a decir? Ah, sí. Negocios son negocios, espiritualidad es espiritualidad. Y así no es. Allá afuera sí, ¿cierto? Sí. Allá afuera sí puede que sea así. En Cristo no. Atención. Hay cosas, porque el versículo número 8 habla de tradiciones de hombres, de costumbres del mundo. ¿Cómo cuáles? Escúcheme bien esto. Nuestras tradiciones humanas a veces son más importantes que las doctrinas dadas por Dios en las Sagradas Escrituras. Si usted no quiere caer en engaños, si usted quiere evitar peligros, usted no debe hacer parte ni usar horóscopos, anote bien, cartas astrales, tablas de escritura espiritista, tabla de Ouija, todas esas cosas, Charlie, todo eso. Eso no. Cualquier tipo de práctica espiritista, todo el sistema zodiacal. No, es que los astros, y sabían que esta semana como 7 planetas se alinearon, y eso, mejor dicho, se pudo ver aquí en el país, y algunos dicen, no, si todo se alineó, se me va a alinear la vida, sigo haciendo lo malo, pero se me va a alinear porque los astros se alinearon. Sí, ¿cómo no?
Meterse en el misticismo y en lo oculto y en todo lo demás que le dije es meterse en problemas. Por favor, no se meta en problemas. No se meta en problemas. Vuelvo al mismo tema de ahora. Ahora, como San Gregorio es San Gregorio, no se meta en problemas. Yo le llamo San Demonio, que son demonios, son doctrinas de demonios, son demonios operando a las personas. Y después el remedio es peor que la enfermedad, porque el diablo siempre cobra y cobra más caro que el banco. Él cobra con intereses sobre intereses sobre intereses, y si tú no alcanzas a pagar, entonces se va a llevar a tus hijos y tu descendencia hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen a Dios. ¿Estamos aquí? ¿Está despierto? Si está despierto, diga gloria a Dios. Pero los versículos 9 y 10 son de lo mejor que hay en la Biblia. Despiértese, por favor, y póngale cuidado a esta parte. Dice el 9, porque en Él, ¿en quién? En Cristo Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Cuántos dan gracias a Dios? ¿Qué significa esto? Que en Cristo lo tenemos todo, aleluya. Que no necesitamos nada más, dice el versículo 10, ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Tú ya no necesitas irte allá a poner en manos del espiritista. Tú ya no necesitas estar creyendo en agüeros, tú ya no necesitas bañarte con el agua de yo no sé qué, tú ya no necesitas de ir a perder tu dinero en esas cosas, porque en Cristo tú lo tienes todo. Amén, amén. Yo tengo todo en Cristo, por eso ni siquiera ir por allá a conciertos de Shakira a llenarme de ideas de feminismo, de rebeldía, de nada de esa basura, porque en Cristo lo tengo todo. Usted también, si usted tiene todo en Cristo, alábelo entonces, porque en Él habita todo. Él es todo, no necesitamos más. Tú no necesitas nada más. Tú necesitas es a Cristo y ya. Amén. Porque es que la vida cristiana, mírelo bien, el crecimiento espiritual no es por adición, sino por nutrición. A Cristo no hay que añadirle nada más. Ay, no, le voy a añadir un poquito de raíces hebreas. Ay, no, pero le voy a añadir un poquito de gnosticismo. No, le voy a añadir un poquito de espiritismo. Basura. ¿Quién es Cristo para ti entonces? No necesitamos más. Yo no necesito más. Yo solo lo necesito a Él, y Él es suficiente para mí. Amén. ¿Qué más necesitas? Y me encanta lo que dice el versículo 9. Una palabra de ese versículo 9. Plenitud. ¿Qué es la plenitud? Es lo más, lo mejor de lo mejor. En Él habita la plenitud de la divinidad, porque Él es Dios. No necesitamos nada más. ¿Está entendiendo? Si usted quiere progresar espiritualmente, evite los peligros. Evite de estar por allá siguiendo doctrinas, corrientes que no ponen a Cristo como un ser divino, sino que lo ponen como un ángel o como un hombre nada más. Evite estar por allá negándole la plenitud, la divinidad a nuestro Señor. Deje de andar buscando experiencias nuevas. En Cristo las puedes tener todas, y si no las tienes, lo tienes a Él, y Él es suficiente. Amén. No se deje engañar, evite los peligros. Número 3, para progresar espiritualmente, debemos cuidar nuestra identidad. ¿Qué debemos cuidar? Los chicos menores de edad, ¿qué documento presentan cuando las autoridades o en algún lugar se la exigen? ¿Cómo se llama ese documento? La tarjeta de nosotros los adultos y los que se mueren, acta de defunción. ¿Y qué hay en esa uy, ya me fue la voz? ¿Qué hay en esa identidad?
Que no se me vaya la voz porque se quedan ustedes ahí sin explicación. ¿Qué hay en esa cédula? ¿Qué es lo primero que se ve ahí? La huella digital. Y usted le da la vuelta y se da cuenta que al otro lado está otra huella digital y dice, ah, no era mi foto. ¿Quién sale bonito en esos documentos? ¿Qué día por aquí una niña me mostraba, parecía un hombre? Listo, aparece la foto, pero ¿qué más aparece? El nombre, los apellidos, ¿qué más aparece? El número de identificación, importantísimo. La estatura, la fecha de nacimiento, ahí donde las hermanas ponen un pedazo de cinta negra, que ellas no quieren revelar cuándo nacieron. También el tipo de sangre, ¿cierto? O positivo, o negativo, tipo de sangre, ¿sí o no? ¿Y eso qué muestra? Su identidad, más o menos refleja lo que usted es. ¿Saben? Este texto nos nombra también 4 factores que debemos tener en cuenta en cuanto a nuestra identidad. Hay muchos cristianos que van desde para abajo en su vida espiritual porque el diablo les ha hecho creer mentiras en cuanto a su identidad. ¿Qué dice en su cédula? ¿Cuál es su estatura? En mi caso, 1,78. Pero si alguien me dijera, es mentira, usted mide 1,60. ¿Cómo me pongo yo? No. Pero si yo le creo a esa persona, ah, sí, 1,60, sí. Soy de 1,80 casi, pero si usted dice 1,60, bueno. Si ahí no dice que nací en Bogotá, sino que nací por allá en Somalia, por allá en el África, y yo me la creo, pues digo, ah, sí, yo soy somalí, pues no soy negrito, pero bueno, pues si tú lo dices. Así es el diablo con los hijos de Dios. No intenta sino, y se trata es de dañarnos la identidad. Mire estos 4 factores para que usted salga esta mañana, no empoderado, sino identificado con lo que usted es en Cristo el Señor. Número 1, versículo 11, dice, en Él, en Cristo, también fueron circuncidados. ¿Cuánto le dan gracias a Dios de que ya fuimos circuncidados en Cristo? Y los hombres decimos, uy, sí, amén. Porque ya es algo simbólico, dice, con circuncisión no hecha a mano. ¿Sabe qué es la circuncisión, no? Al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Circuncisión para nosotros tiene que ver con el abandono del pecado y la consagración a Dios. En su identidad como cristiano usted ya no corre al pecado, sino usted corre del pecado. ¿Estamos aquí? ¿Está entendiendo? Ojo, porque en algunos se ha distorsionado eso. No, tú ya no tienes que correr ni buscar el pecado, tienes que huir de él y correr a los brazos de Cristo, que es el que te guarda de caer en la tentación. Si corres hoy en día detrás del pecado, por favor, renueva, restaura, recupera y cuida tu identidad. Pero hay otro factor allí. Versículo 12. Bautismo. Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Cuántos bautizados hay aquí? Amén, amén, amén. Por si acaso usted no ha sido bautizado en la iglesia cristiana, por favor, anímese este año, progrese. En junio tenemos nuestros primeros bautismos. ¿Qué significa el bautismo? ¿Cambio de religión? No. Bautismo significa morir al pecado y vivir una nueva vida en Cristo. Pero eso sí, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, porque sin el Espíritu Santo de Dios es imposible vivir en Cristo.
En tu identidad como cristiano está, número 1, circuncisión. Número 2, bautismo. Número 3, versículo número 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Este tercer factor le he llamado el acta de los decretos. Ahí en esa identidad aparece acta de decretos quitada. ¿Cuál acta de decretos? La ley. La ley. Los judíos siguen creyendo que se puede cumplir la ley. Y el ser humano en toda la historia ha comprobado que no se puede cumplir perfectamente la ley. Por eso vino Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? De una manera simbólica, agarró la ley, esos decretos, porque la ley lo que hace es acusarnos a nosotros, la quitó de en medio y la clavó en la cruz como una señal de decir, ya no tiene validez. Ya no tiene validez porque yo la cumplí. ¿Estamos entendiendo? Eso hace parte de su identidad, un acta de decretos que ya fue quitada. Y número 4, me encanta, versículo 15, dice, despojando a los principados y a las potestades. ¿A quién se referirá eso? ¿A quién? Principados, potestades. Sí, Satanás y los demonios. Los despojó. Pero dice también, los exhibió. Los hizo hacer el oso. Triunfando sobre ellos en la cruz. Yo le llamo a ese cuarto factor de nuestra identidad que debemos cuidar, es la victoria que Cristo nos dio. Amén, amén. Victoria, ¿por qué? Porque Jesús despojó a Satanás y a los demonios de las armas que tenían y los dejó con muy poco poder. No que no tengan poder, tienen, pero nunca es más grande que el poder de Dios. Métase eso en la cabecita. Nunca es más grande el poder del diablo que el poder de Dios. ¿Cómo duerme usted? Acostado, sí, obviamente. ¿Duerme bien? Me encanta la canción que dice, soy bendecido, duermo tranquilo. Yo vivo en paz porque Dios siempre tiene el control. ¿Duerme usted bien? No, que no me apaguen la luz. Mami, no me apague la luz. Esposo, dormamos con la luz prendida porque es que si la apaga el diablo viene y me amarga la noche. ¿Qué hago? Que viene y se me pone encima, me jala las patas, me apaga el ventilador. Qué cruel. Miren, hermanos, Jesús dijo, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Estar al frente de una congregación como esta es un privilegio, pero también es una lucha espiritual fuerte. Y yo canto, yo duermo tranquilo, soy bendecido, duermo tranquilo. ¿Por qué? Porque yo sé que el diablo no me puede tocar si mi Padre no se lo autoriza. El diablo no te puede tocar porque es más grande el poder de Dios. Amén, amén. Pero algunos en su identidad no tienen victoria, sino derrota. Y uno les pregunta, ¿y cómo va, hermano? Ahí, pues, a lo que el diablo me permite. ¿Qué? Cuida tu identidad, porque eso es lo que te define. Jesús exhibió también, dice, los exhibió públicamente, exhibió el engaño de Satanás y su maldad. ¿Qué significa eso para nosotros en nuestra identidad? Que tenemos unos ojos bien abiertos y bien grandes, ojos con discernimiento espiritual. Amén. Y podemos ver el engaño de Satanás.
y podemos ver su maldad. Mucha gente orgullosa esta semana. Ay, aquí en el concierto de Chucky. Otra por allá publicó, hace 22 años quería conocerla, veía, escuchaba su música en un cassette y la devolvía y anotaba las canciones para aprendérmelas. Hoy puedo estar en el concierto de Shakira. Y otros tontos ahí, ay, te felicitamos, ay, no, eres, no, qué logro. Por acá me escribí, qué tontos, pero no escribí. Saqué pecho, no, esta es la casa que Dios me dio y la pagué y es mía. Ah, bueno. Saqué pecho porque está en Cristo, está caminando con Dios. Eso sí, presúmalo. Pero son tan ciegos de ver, y yo no estuve en ese concierto, de ver lo que esa mujer transmite. No es un orgullo para nuestro país, es una vergüenza, es una bruja. Es una bruja, en todo el sentido de la palabra. ¿Cómo es posible que seamos tan ciegos de creer que ahora las mujeres ya no lloran, sino que facturan? Por Dios, eso es un feminismo directo. Los 10 mandamientos de las lobas. Eso no tiene que ver con principados, con potestades. ¿Dónde está la identidad de los hijos de Dios? Hay de los que le dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno. Hay una canción que sí me gustaría que escuche de Shakira. Y es de las primeras que ella sacó. No sé ni cómo se llama, pero en esa canción deja ver a Dios como un miserable. Porque es hecha para Dios esa canción. Es así, búsquela y dése cuenta, y por si de pronto todavía está ciego, abra los ojos. Abra los ojos. Y es idolatría todo el que la sigue. ¿Cómo es posible que porque puso la cola en un muro, la casa que valía 500 millones vale 3.000? Que porque pisó una hoja, entonces la hoja ya vale no sé cuántos millones. Eso es idolatría. Abra los ojos. Abran los ojos, jóvenes. Esos no son modelos a seguir. ¿Es modelo de familia? No. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Exhibió públicamente. Ahora podemos ver. Amén. Ahora podemos ver. Llámenos bobos, llámenos tontos, porque seguimos al que no vemos, pero es que realmente yo no voy a seguir lo que veo, porque lo que veo tiene mucho olor a azufre, a infierno, a Satanás y a sus demonios. ¿Estamos aquí? ¿Le está hablando el Señor? Amén o ay, ay, ay. Amén. Dele un aplauso al Señor y sigamos adelante. Y por último, qué lindo, triunfando sobre ellos en la cruz. Victoria. Victoria, hermanos. Victoria. Imagínense ese marco. Está Jesús colgado ahí en esa cruz. Maldito todo aquel que es colgado en un madero para la comunidad. Ese será un loco. Ahí le quedó la loquera, vea, colgado en la cruz. Pero espiritualmente, el diablo en carnaval. Lo matamos. Ahí está el Hijo de Dios, mire, en la cruz. Ahí murió, ahí dejó toda la sangre, ahí quedó humillado, vuelto una nada. Pero escúchelo bien, léalo ahí. Lo que parecía para Satanás una gran victoria, resultó ser una gran derrota de la cual jamás se recuperará. Amén, amén, amén. Victoria, triunfó sobre ellos en la cruz. Lo que humanamente parecía una derrota, cuánto nos bendice a nosotros. Cuide su identidad. Tú y yo tenemos parte en esa victoria sobre el diablo. No tenemos por qué preocuparnos acerca de las fuerzas espirituales si estamos en Cristo.
El enemigo quiere es dañar nuestra identidad como hijos de Dios para que nosotros no progresemos. El que no sabe quién es no puede avanzar. Es más, es tan atrevido que cuando fallas, ¿qué te dice? Cuando fallo, ¿qué me dice? Pero tú no eres sino un cochino pecador. Tú eres un hijo de Dios, ya no lo eres. ¿Para qué sigues adelante? Ni vuelvas por allá, ni te arrodilles. Pero sabes, los que tenemos hijos entendemos muy bien esto. Nuestros hijos a veces nos hacen embarradas, ¿sí o no? Pero dejan de ser nuestros hijos. No. Así mismo con Él. Si le fallamos, sí está mal. Tenemos que cambiar. Pero eso no nos quita nunca jamás el hecho más importante en nuestra identidad, y es que somos hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí en esta mañana? Aunque falles, no dejarás de ser su hijo. Sigue adelante, progresa, levántate en el nombre del Señor. Termino como empecé, con una pregunta. ¿Cómo te ves espiritualmente? Incluso ministerialmente, de aquí a 15 años, 2040. Algunos dicen, no, paz, yo en ese tiempo ya estoy comido de los gusanos. 15 años, si no hemos ido a Él, o si Él no ha venido por nosotros, ¿vas a progresar? ¿Vas a estar mejor que ahora? No les creo. ¿Van a estar mejor que ahora? Tendrías que haber hecho de aquí a 15 años muchos estudios bíblicos, más que ahora, ¿sí o no? Deberías de aquí a 15 años tener un conocimiento bíblico muy superior de toda la palabra de Dios, ¿sí o no? Eso es progreso. Y no lo de algunos siempre. Ay, es que no veo las letras, no, ya no. Y si leo no entiendo, y si leo me duermo. Ay, por Dios. Eso es progresar. Es las excusas, crezca. Te estoy diciendo que vamos a progresar. De aquí a 15 años ya no serás una ovejita, ¿cierto? Vas a ser un líder, ¿sí o no? Padre espiritual, hombre de Dios. Madre espiritual de muchos, ¿sí? Amén. Esos son 15 años. Puede ser que en 15 años lo mismo. Esa sí ya te puede durar 15 años, son buenas. Pero de eso no se trata. En 15 años vas a seguir asistiendo a un GCI, a un grupo de conexión, a una célula, o vas a ser supervisor de grupos. Porque esta iglesia va a crecer. No, yo sigo aquí en el grupito. Aquí la manada pequeñita. No. Vas a crecer, vas a progresar espiritualmente. Porque es que lo espiritual también va de la mano a lo ministerial. De aquí a 15 años, espero que hayas hecho y terminado el seminario bíblico de Asambleas de Dios. Amén, líderes. Amén. Yo hace 15 años estaba empezando el seminario, acabo este año. Pero ahí vamos. Ahí vamos. De aquí a 15 años, para algunos, estarás en un ministerio a tiempo completo, sirviendo como pastor asociado de la Gran Comisión. O ahí, de pecado en pecado, perdiendo el tiempo, sin un avance. De aquí a 15 años seguramente vas a progresar en el área material, porque eres una persona que trabaja y Dios está contigo. De aquí a 15 años seguramente profesionalmente habrás hecho unos cuantos más estudios, unos cuantos más diplomas pegados ahí en la pared. De aquí a 15 años seguramente tendrás un hijo o una hija de 15 años.
hablando en cuestión de familia. No te vayas a proyectar a tener otro hogar, otros 2 o 3 hogares de aquí a 15 años. 2 o 3 mujeres, 3 o 4 hombres, no. Pero por favor, proyéctate espiritualmente, porque eso es lo que Dios quiere. Te dejo esta frase, oramos y nos vamos. Está haciendo mucho calor. El mundo trae esclavitud. En Cristo hay plenitud. Amén, amén. El mundo trae esclavitud. En Cristo hay plenitud. De todo corazón te digo, por la fe y para animarte. Iglesia del Señor, vamos a progresar. Amén. Vamos a progresar. Amén.